Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 20 de julio y justamente en esta semana 16 del tiempo ordinario. Recordamos a diferentes santos en la liturgia de hoy. Santos Apolinar, obispo y mártir. San Elías, profeta en el Antiguo Testamento. San José María Díaz Sanjurjo, obispo y mártir. Santa Marina, virgen y mártir. San Aurelio, obispo. Beatas Rita, Dolores y Francisca, vírgenes y mártires. ¿Qué podemos hablar hoy de San Apolinar, obispo y mártir? Bueno, nació en Antioquía, donde fue discípulo de San Pedro, quien luego lo nombró obispo de Rávena. El santo además fue uno de los mártires más famosos en la iglesia primitiva, y la gran veneración que se le profesaba es el mejor testimonio de su santidad y espíritu apostólico. Muere el 23 de julio tras sobrevivir 7 días a las persecuciones paganas, serenamente aceptadas como víctima por la salvación de sus hijos espirituales. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Apolinar, obispo y mártir. Hoy tomamos en la liturgia el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a la barca donde se sentó, mientras la gente permanecía a la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las planticas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en la escena que hemos escuchado en este día, precisamente con algunos elementos muy importantes. Y es que hoy Jesús sale de la casa en donde estaba hospedado y se sienta a la orilla del mar. Recordamos que el lugar en donde Jesús predica es el mar de Galilea, ¿sí? O el lago de Cafarnaúm, como le queramos llamar. Y justamente está, asumimos, por los expertos en la palabra de Dios y grandes biblistas que nos afirman que el lugar en donde Jesús se hospedaba normalmente era en Cafarnaúm, y ahí vivía Pedro también. Por lo tanto, asumimos que en esta escena Jesús está en Cafarnaúm, luego va a la orilla del mar, hay mucha gente que está, y como no puede hablarles desde la orilla, se sube a una barca para que los demás puedan escucharle. Vean ustedes lo interesante que hace Jesús. El Señor busca el método, la forma más fácil, más acertada, más eficaz para hablar de la palabra, para que muchos corazones sean tocados. Y de esa manera, pues todos le escuchaban y les hablaba en parábolas. Hoy estamos invitados también a hablar de la palabra de Dios. Padre, disculpe, pero yo soy un laico y no es que esté tan comprometido. Hoy el Señor quiere que hables de su palabra, que hables de ese encuentro que has tenido con Él, que los demás conozcan que Dios está vivo, que vean las maravillas que Dios ha obrado en tu vida, que manifiestes al mundo entero, empezando por tu familia, tus amigos, por el círculo de tus compañeros de trabajo, de estudios,
por tus hermanos de comunidad, de parroquia, por la gente que lo necesita, ¿sí? Que hables del amor de Dios, que busques la manera de llegar a esos corazones. También a ti te invita el Señor a hacerlo. Y alguien podrá decir, pero yo no soy una persona que predica, pero no tengo los elementos necesarios, pero no he recibido ninguna formación. Vale la pena contar lo que has visto y oído, las maravillas que Dios ha obrado en tu vida. Y de esa manera, así como Jesús nos da el ejemplo, también nosotros anunciamos que Cristo está vivo. ¿Quién quita de que a través de una palabra tuya, a través de un testimonio, a través de aquello que has experimentado y comentas con las personas que están a tu alrededor, un corazón sea tocado, un alma sea llevada a los pies del Señor, una persona pueda sanar de sus conflictos, alguien se acerque a la misericordia? ¿Ves cómo es de importante hacer lo que hizo Jesús? Hablar abiertamente, buscar la manera más fácil de llegar a los demás. Y esto nos corresponde a todos. Y si más adelante ves la necesidad de formarte mejor para hablar un poquitito más sobre la palabra, pues en buena hora, así como se oye. Hoy también encontramos algunos elementos, decía, en el texto bíblico. El primer elemento, un sembrador. El sembrador es aquel que se encarga de ver la tierra y de removerla, aquel que busca la mejor semilla, aquel que lleva el abono, el agua, aquel que se preocupa para que todo salga bien. El sembrador definitivamente es Dios. Es el que tiene los conocimientos, conoce nuestros corazones, sabe nuestros conflictos, nuestras debilidades, nuestras alegrías, nuestros gozos, nuestras fortalezas. Él nos conoce, es el sembrador por excelencia. Y luego pues a nosotros se nos invita a ser sembradores del Evangelio, que sembremos la semilla del amor, de la caridad, de la fe, de la constancia, de el servicio, de la misericordia. Así es, también nosotros estamos invitados a ser sembradores. No tiene sentido que recibas de Dios todas las buenas virtudes y que tú actúes de otra manera, porque se cumpliría lo que dice Jesús en aquella parábola del rey dadivoso, que perdona a uno de sus súbditos que le debía muchos millones. Y a la vez, cuando sale del palacio y se encuentra con uno de sus amigos que le debe una poca cosa, casi lo estrangula y lo mete a la cárcel. Y no puede también con su amigo tener la misma compasión y misericordia que el rey tuvo con él. Oye, entonces, si Jesús siembra, si Jesús es aquel que nos da la buena semilla, la buena noticia, se nos invita a que nosotros también sembremos. Si has sentido en tu corazón y en tu vida la misericordia de Dios, siembra misericordia. Si sientes la alegría y el gozo de la fe, de la constancia, de la presencia de Dios en tu vida, de la gracia divina, siembra también esa fe y esa confianza en los demás. Sé una persona solidaria. Si Dios te da paz, sé tú una persona de paz. Vas a ser una persona que siembra esos valores. El que cosecha va a sembrar, así como se oye. Si Dios te permite una cosecha abundante, siembra abundantemente. Segunda escena o segundo signo es precisamente la semilla. El Señor nos da la semilla, y la semilla que siembra en nuestras vidas. A cada uno el Señor nos da una semilla que fortalece la fe, una semilla que pues no es infértil, una semilla que produce frutos. Todos tenemos esas semillas, la semilla de la fe, de la esperanza, de la caridad, las virtudes teologales desde el bautismo, las virtudes cardinales, la semilla de los dones del Espíritu Santo, la semilla de las obras de misericordia. Todo eso Dios lo pone en nuestro corazón desde el inicio. Por así decirlo, viene incluido en nuestro chip para que lo entendamos de una manera más fácil, ¿sí? Todo ese combo familiar, por así decirlo, viene incluido en lo que Dios nos da desde el inicio de nuestras vidas. Depende de nosotros practicar esas obras, depende de nosotros dar fruto a través de esas virtudes que se nos dan. ¿Qué tipo de semilla tenemos? La semilla que viene de lo alto, la semilla que viene de Dios, los dones, las virtudes y cualidades que Él ha infundido y sembrado en nosotros. Depende de cada uno ponerlas a trabajar
u ocultarlas, como aquella escena de los talentos, a quien se le dio 5, 2 talentos y 1 talento. El que tuvo 5 y 2 talentos, lo fructificaron, los pusieron a trabajar. El que tenía 1 talento lo enterró. No enterremos los dones que Dios nos da, la semilla que Dios pone en nuestras vidas. A ti te ha dado la semilla posiblemente de la predicación, pues predica la palabra. A ti te ha dado la semilla pues de la música, pues ponga a trabajar la música en tu comunidad. Ayuda a los demás a entender esto. Si a ti te ha dado la semilla, por ejemplo, de organizar, ayuda en los grupos, de las pastorales. A ti te ha dado la semilla de proclamar la palabra y de la lectura, pues ve a buscar los lectores y la pastoral de liturgia, y así sucesivamente. Cada uno con su semilla, pues póngala a trabajar. Y finalmente, la tierra. Hoy se habla de que el sembrador sale a sembrar, y las semillas que tira, el sembrador es generoso, siempre tira por todos lados esa semilla. Depende en qué corazón cae, en qué tierra va a caer. Y hoy dice que algunos granos cayeron a la orilla del camino, otros cayeron en terreno pedregoso, donde hay poca tierra. Otros, dice, cayeron entre espinos, ¿verdad? Así es. Y otros cayeron en buena tierra. ¿De qué tipo es tu corazón? Depende de cada uno de nosotros que la palabra de Dios se haga vida, ¿sí? Que nosotros no le cerremos el corazón. Que nuestro corazón no sea como ese camino pedregoso, como ese camino donde los pájaros se llevan la semilla. Que recibamos de buena fe la palabra de Dios, que recibamos pues la presencia de Cristo con amor, y de esa forma daremos fruto, así como se oye. Hoy finalmente tomamos lo que dice el Papa Francisco al respecto de esta parábola. Nosotros somos el terreno donde, dice el Papa, somos el terreno donde el Señor arroja incansablemente la semilla de su palabra y de su amor. ¿Con qué disposición la acogemos? Y podemos plantearnos la pregunta, ¿cómo es nuestro corazón? ¿A qué terreno se parece? ¿A un camino, a un pedregal o a una zarza? Depende de nosotros convertirnos en terreno bueno sin espinas ni piedras, sino trabajado y cultivado con cuidado, a fin de que pueda dar frutos buenos para nosotros y para nuestros hermanos. Y nos hará bien no olvidar que también nosotros somos sembradores. Nuestras palabras pueden hacer mucho bien y también mucho mal. Pueden curar y pueden herir, pueden alentar y pueden deprimir. Recuérdenlo, lo que cuenta no es lo que entra, sino que lo que sale de la boca y del corazón. Es la reflexión del Papa muy acertada que fortalece también nuestra fe. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.